La leyenda de los nahuales. Hace 30 años, en el año 1995, en la comunidad de San José de las Flores, municipio de Huehuetlán, se cuenta que un señor llamado Carlos Martínez se convertía en nahual. Los animales en los que se podía convertir eran en puerco, oveja, caballo, coyote, lobo y gallo. Las personas dicen que a esa gente que eran nahuales le habían vendido su alma al diablo, ya sea porque buscaban riqueza y a cambio tendrían ese don. Algunas los ocupaban para hacer daño a las personas y algunos les hacen brujería a sus enemigos. En esta comunidad dicen que han visto y que habían visto al señor Carlos Martínez. Lo mataron porque se había ido a una casa a la que se había convertido en oveja, y pues el señor de la casa escuchó ruidos, salió. Él tenía contados sus ovejas y recordaba no haber dejado a ninguno fuera, a la cual se le hizo raro ver una que estaba viéndolo y se dio cuenta que no era una oveja, era un nahual, porque eran las 1 de la mañana. Borrego. Y aquí corrió hacia allá, un camino viejo, real. Y de ahí llegó hasta la casa del Señor. Y el Señor lo persiguió la sangre que le iba goteando. Eso era del mentado borrego. Y de ahí se fue, ya llegó hasta su casa. Así aquí fue. Fue como en el 96, año 96. Ya estaba lleno de monte aquí la casa. Aquí la casa vieja. Aquí donde fue el nahual, donde lo mataron. Cuando falleció el señor Carlos, sus hijos le preguntaban con las personas qué le había pasado a su papá, a la cual ellos no querían responder, ya que sabían que su papá se convertía en cualquier cosa. Ya de ahí, cuando el señor falleció, sus hijos también se convertían en nahuales. El segundo hijo, llamado Paco Martínez Martínez, un día fue al municipio de Huehuetlán. En la tarde, ya eran las 1 p.m, había misa, y luego cuando terminó la misa, el padre fue a quitarse su sotana. Y ya que no quedaba gente en la iglesia, el hijo menor se convirtió adentro de la iglesia en puerco, y cuando entró el padre en donde se cambia, lo vio y lo asustaron. Y él gritó, el padre, y cuando el puerco salió, se dio la vuelta y se regresó, pero ya se había convertido en humano. Pero de igual manera, el padre le comentaron a las personas lo que había sucedido. Hasta hoy en día se sigue rumorando que se sigue convirtiendo en un puerco. El otro caso fue del hijo menor llamado Ignacio Martínez Martínez. Se aprovechó que mi papá estaba enfermo, no podía dormirse, pues aprovechamos a salir a la tienda a comprar, y de ahí nos topamos en la carretera el señor, y saludaron a mi papá, y le dijeron así, burlándose si ya se sentía bien. Mi papá le dijo que sí,
y en la madrugada mi papá se levantó porque había escuchado un ruido atrás de la casa. Y era ese señor, se había convertido en caballo de color blanco. Lo persiguió, pero no lo alcanzó, y se perdió entre la oscuridad. Y al segundo día mi papá salió en la carretera y se topó al señor, y le dijeron que si se había asustado por el caballo en la noche, y mi papá le reclamó de por qué fue a asustarlo en la madrugada, y lo amenazó si lo volviera a hacer le iba a pasar lo mismo como falleció su papá. El otro hijo, que viene siendo el mayor, llamado Longino, él lo han visto convertirse en búho y en guajolote. Se convertía en búho y visitaba a los enfermos para que fallecieran más rápido. Iban a cantar los lunes y jueves. En esta comunidad se cuenta mucho sobre esas leyendas de los nahuales. Ya sea en cualquier parte se escucha eso, ya que es muy común que en cualquier lugar haya eso. Algunas personas lo dicen por su propia experiencia, ya que lo haya vivido, que haya visto a nahuales de verdad. Algunas gentes identifican a los nahuales, pues ya sea que se haya convertido puede ser como un perro, ya que no se convierte en el mismo tamaño, sino que puede ser un poco más grande, como en los casos que yo argumenté. Eso fue en mi propia experiencia, la experiencia de mi familia, en la cual, como puede decirse, del puerco, ya que apareció en la iglesia de Huehuetlán, lo vio el padre y él cuenta que vio un puerco y no era el tamaño de uno de que siempre es común ver. Y pues el segundo caso, a la cual es del caballo, ese lo vivió mi papá. Él cuenta que ese día le preguntó al Señor que si ya se sentía bien, y pues le dijo que sí, ya que él estaba enfermo. Ya que no podía dormir, él se levantó, escuchó ruidos en el otro lado, ya que había mucho monte, salió y se encontró con un caballo, a la cual se le hizo muy raro porque el dueño de ese terreno no tenía. Él fue a corretearlo y no lo pudo alcanzar. Así que como estaba oscuro, eran como las 3 de la madrugada, mi papá se regresó a la casa, se durmió mejor y al día siguiente el señor se lo topó. Mi papá lo saludaron y le preguntaron si no lo espantó el caballo, a la cual él se le hizo muy raro. Hasta mi papá sospechó porque el señor sabía sobre eso y él no estaba ahí, así que él, con las cosas que le habían contado, él rápido pensó que era él, ya que le habían dicho sobre él y sobre su familia. El señor que se convertía en búho, se dice que él va por casas a visitar a los enfermos. Solo iba y se paraba en un árbol y se ponía a cantar. Eso, la gente cuando lo escuchaba decían que es porque iba a fallecer alguien pronto. Todos pensaban de que era el que está más enfermo, ya sea en la comunidad o municipio, ya que ellos cantan, ya sea el nahual, porque él está queriendo decir de que va a morir esa persona, pero ellos cantan para que mueran. En muchos lugares dicen, hasta aquí en mi comunidad en San José, que una vez cantó un búho diciendo que era un nahual, y en la casa de una señora que estaba enferma, y en una semana esa persona falleció a cuestión del búho de que fue a cantar en su casa.
hasta hoy en día aquí en la comunidad de San José de las Flores se sigue contando la leyenda de los nahuales porque aún existen.